Muy buenas noches, mis estimados estudiantes de la Universidad Jesús de Nazaret. Bienvenidos una vez más a un curso rápido o por lo menos un repaso de lo que son las propiedades de la derivada. O sea que son reglas generales que a usted le va a servir mucho para lo que es el clásico de cálculo diferencial, ¿verdad? En esta situación, pues vamos a aprender a cómo derivar las funciones. Recordemos que la derivada de una función se refiere a obtener una expresión de una función compleja a poderla reducir en una expresión bastante simple. Esto se puede tener diversas aplicaciones para encontrar las tasas de cambio, la pendiente de una recta, cuando estamos hablando de la matemática pura, o si estamos hablando de lo que es física elemental, porque básicamente si nosotros queremos buscar lo, la que es la velocidad instantánea, lo que es una aceleración instantánea, pues para eso nos sirven las derivadas. Las derivadas se pueden calcular ya sea por mi definición de límite o por sus reglas. En esta clase pues vamos a estudiar lo que son las reglas. Entonces, esas reglas de la derivada pues pueden conllevar a estas 7 principales que son derivadas de carácter algebraico. Eso sí, más adelante se van a estudiar lo que son las derivadas logarítmicas, exponenciales, trigonométricas inversas, hiperbólicas e hiperbólicas inversas. Pero lo importante de esas reglas es que nosotros nos aprendamos estas 7 reglas, así como el número 7 perfecto que nos habla lo de la Biblia, pues en este caso en cálculo es igual, ya que el resto de las derivadas surgen de este mismo patrón. Bueno, entonces, si el alumno es capaz de entender cómo se aplican las 7 reglas principales de la derivada, pues va a ser capaz de poder derivar cualquier función sin importar qué tan complejo sea. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a explicar la regla número 1. DC igual 0. ¿Qué significa la D? La D en este caso significa la derivada y la C es una constante. Cuando estamos hablando de una constante es un número cualquiera. Puede ser entero, puede ser decimal, puede ser entero, puede ser positivo, negativo, racional, radical, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, como el número, en cualquier número natural, ¿verdad? Tiene un valor único, entonces no hay una derivación, es decir, no, el valor de 5 es 5, el valor de 0 es 0, el valor de -1 es -1. No hay otra expresión que equivalga a lo mismo, ¿no? Entonces, como es un valor único, no hay una derivada. Por lo tanto, se dice que la derivada de una constante es 0. La regla número 2. Si tenemos una constante multiplicando una variable lineal, como por ejemplo, si hablamos derivada de 5x, derivada de 6y, derivada de 9z, etcétera, etcétera, etcétera. La regla número 2 nos establece que simple y sencillamente sería la constante. En pocas palabras, derivada de 9x sería 9. Derivada de menos 3z sería menos 3. Derivada de pi w sería pi y así sucesivamente. Ahora, la regla número 3 es el corazón de las reglas de la derivada. Eso es como, por ejemplo, si usted tiene una variable elevada a un exponente numérico, que esa es la reina de todas las derivadas. ¿Qué nos dice esa regla? Que va a bajar el exponente, va a copiar la base y va a restar un grado. Que esa regla número 3 está muy ligada a la regla número 7, que ya la vamos a explicar con más detalle, que esa regla número 7 se le conoce con el nombre de la regla de la cadena, que si usted se fija, es muy parecido con la regla número 3, pero vamos a explicar las predecesoras 4, 5 y 6 antes de entrar en detalle con la regla número 7. La regla número 4, sea f de x y g de x, dos funciones diferentes, están sumando y restando, entonces la regla de la suma y resta nos establece que usted va a derivar la primera función y va a sumar o restar, según sea el caso, la segunda función.
La regla número 5, el producto de dos funciones. El estudiante amateur de cálculo diferencial comete el error de que así como sonaba la suma y resta, pues piensa que la multiplicación y división es lo mismo siguiendo el instinto o el patrón, pero realmente no. El cálculo diferencial ya tiene establecido una regla de multiplicación y la división. La regla de la multiplicación, que es la número 5, se refiere a que, sabiendo que f de x y g de x son dos funciones diferentes, decimos que el primer término se multiplica por la derivada del segundo y se suma el segundo término por la derivada del primero. Y eso técnicamente viene siendo la regla del producto. Y la última, la número 6, antes de hablar de la 7, es la regla de la división. Otros lo llaman del cociente. No es que usted va a derivar numerador y denominador, no. En este caso, f de x es el numerador, g de x es el denominador. Y la regla establece que usted va a multiplicar el segundo término por la derivada del primero, menos el primero, por la derivada del segundo, todo dividido entre el segundo término al cuadrado. Y para finalizar esas 7 propiedades tenemos esta última que se parece a la 3, pero este tiene un nombre en particular que se le llama regla de la cadena. ¿Por qué? Porque a diferencia de la propiedad 3 es una variable que está elevada a un exponente. Pero aquí en la regla número 7 no es una variable, es toda una función que está elevado a un exponente en particular. Entonces, el comportamiento de la regla 7 es muy similar a la regla número 3. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que en la regla número 7 comparte la similitud, que va a bajar el exponente, va a copiar la función, pero a esa función el exponente que tiene se le va a restar un grado. Pero al final, usted va a multiplicar esa función ya con el exponente disminuido en un grado por la derivada interna, es decir, la derivada de la función que está adentro de un paréntesis. Y de esa manera es que nosotros aplicamos las propiedades de la derivada. De por sí, si el cálculo diferencial fuera que nos pidiese una derivada de funciones por separado, esto fuera lo más sencillo del mundo. El detalle es que esto se complica porque en algunas ocasiones pues se mezclan sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Bueno, vamos a comenzar con algo, vamos a empezar con el plato fuerte. Aquí nos dice encontrar la derivada de las siguientes funciones. De las siguientes funciones, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar con un polinomio sencillo. Digamos que tiene la función y igual 5x al cubo menos 2x al cuadrado más 3x menos 1. Y nos pide derivar esta función. Tal como usted puede ver, este es un polinomio, o sea, tenemos 4 términos, ¿verdad? En los cuales se están sumando y restando. Entonces, para poder derivar esta expresión, simple y sencillamente hay que separar cada uno de los pedazos sin omitir, pues, su signo respectivo. Al momento que nosotros vamos a aplicar la derivada, en este caso es una y, a esta y se le agrega una comilla encima, que se lee y'. Significa que con ese y' que estoy colocando, voy a poder derivar esta función. ¿Y cómo se hace? Se va a hacer de esta manera. Despacio para que lo comprendan. Bajamos el exponente, copio la base, que sería 5x, y el exponente original, que solo pertenece a la letra X, le restaría un grado. ¿Por qué? Porque es lo que me dice la regla número 3. Por lo tanto, a 3 le quito 1, eso me quedaría 2. Menos, hago la misma historia. Bajo este 2, abro paréntesis, tengo 2x. Y analicemos. El exponente es 2, 2 le quita 1, pues solo sería 1. Luego viene más, derivada 3x. Observe que la derivada de 3x aplica la regla
perdón, la regla número 2. Cuando usted tiene una constante por una variable lineal, la resultado es la constante. O sea que si usted me pregunta cuál es la derivada de 3x, pues simple y sencillamente es 3. Y finalmente, negativo 1, que es la regla número 1, la derivada de un número, no importa si es positivo o negativo, entero, decimal, racional, irracional, eso es 0. Por lo tanto, es irrelevante escribirlo. Y al final, ¿cómo concluimos el ejercicio? Fácil, pues solo multiplicamos. 3 por 5, 15x al cuadrado, menos 2 por 2, 4x más 3. Y con esto queda resuelto este primer ejercicio, aplicando el principio de la derivada. Vamos a hacer otro caso. Por ejemplo, tenemos el inciso B. Digamos, usted tiene la ecuación o la notación f de x igual, en este caso sería 2x menos 3 por 4x cuadrado más 5. ¿Ok? Obviamente, pues esto es una multiplicación. Entonces, como esto se trata de una regla de la multiplicación, sería la regla número 5. El primer término es f de x y el segundo término sería g de x. Apliquemos. Recitado, de cierta manera, sería el primer término por la derivada del segundo, más el segundo término por la derivada del primero. Ahora, recordemos que antes de comenzar a derivar, debemos de agregar esta comilla que significa o se lee f' de x, que vamos a derivar esta función. Por ende, el primer término copiamos 2x menos 3 y ahora sí, vamos a derivar el segundo. Un poquito más rápido. Este exponente al bajarlo multiplicaría el 4, ¿no? 2 por 4 me quedaría 8x. ¿Y por qué solo x? Porque el 2, al restarle un 1, pues imaginario, pues 2 menos 1 es 1, queda 8x. ¿Cuál es la derivada de 5? Pues 0. Entonces es irrelevante escribirlo. Mire, primero por la derivada del segundo, que es lo que nos está diciendo la regla. Pero esto no ha terminado. Más el segundo término, que en este caso sería 4x más 5, por la derivada del primero. En este caso, la derivada del primero es de 2x menos 3. ¿Cuál es la derivada de 2x? Regla número 2. Simplemente sería 2. Y la derivada de menos 3 es 0. Regla número 1. Ahí ya murió la derivada. El resto que queda simplemente es álgebra, multiplicar. Es decir, f' de x sería igual 8x por 2, 16x, 8 por menos 3, perdón, 16x cuadrado. 8x por menos 3 menos 24x más 2 por 4, 8x cuadrado más 2 por 5, que esto sería 10. Y finalmente, pues, términos semejantes, si tenemos, y claro que sí. Mire, 16 más 8 serían 24x cuadrado menos 24x más 10. Y el problema queda completamente resuelto. Ni más ni menos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, antes de ir con la regla número 6, me gustaría explicar qué consiste la regla de la cadena? Ejemplo, si tengo el inciso C y tengo la expresión f de x igual, póngale que tengamos 5x al cubo menos 2x al cuadrado más x más 1 elevado a la tercera potencia. Mire, todo un polinomio, bueno, la vamos a poner a la quinta para que sea más notorio. Todo un polinomio elevado a la quinta potencia. Se parece mucho a la regla 3, pero con la salvedad que lo último que vamos a hacer es multiplicar por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Es decir, percátese en este detalle.
f' de x igual. Bajo el exponente, que es el número 5, copio toda la base, o sea, lo que está dentro del paréntesis, 5x a la 3 menos 2x a la 2 más x más 1. Cierro paréntesis y al exponente original le voy a restar un grado, que en este caso 5 menos 1 es 4. Nótese que no estoy derivando esto, no, aquí dice, bajo el exponente, copio la base, al exponente le resto un grado y al final voy a multiplicar por la derivada de lo que está aquí adentro de este corchete. O sea que hemos bajado el exponente, copiamos la base, le restamos un grado, que en este caso nos queda 4, pero nos quedaría multiplicar por la derivada de lo que está aquí adentro del paréntesis. Así es como se usa la regla de la cadena. En este caso, miren, 3 por 5 nos quedaría 15x al cuadrado. Porque recuerden que le restamos 2, perdón, le restamos un grado. 2 por menos 2, esto me quedaría menos 4x. Derivado de la letra x, esto sería 1. Y derivada de 1 es 0. Mire, ahí está derivado. Y al final, pues en este problema solo reordenamos desde la parte, en orden canónico creciente, es decir, desde la parte, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Es decir, que voy a colocar como que si tuviese f' de x aquí, pongo el 5, abro el paréntesis y como todo esto está elevado a un exponente uno imaginario, lo copio, mire, 15x al cuadrado menos 4x más 1, cierro paréntesis, abro paréntesis y copio el otro. Mire, 5x a la 3 menos 2x a la 2 más x más 1. Usted pregunta, y elevado a la cuarta potencia. Y usted preguntará, ¿puedo multiplicar el 5 por esto? Pues en esta ocasión es opcional, ¿verdad? Si usted observa que para multiplicar, al multiplicar la derivada, le puede simplificar el problema, hágalo. Pero si usted observa que aunque usted multiplique, no le va a ayudar en simplificar en absolutamente nada, pues simplemente no lo haga. Así es sencillo. Mire, hemos aplicado hasta el momento la regla 1, regla 2, regla 3, regla 4, regla 5 y la regla 7. Ahora vamos a hacer un ejercicio que involucre la regla número 6, que eso es una división. Pero mire qué curioso. La división puede tener diferentes variantes. Ok, primero voy a empezar con una fase. Y igual x más 5 sobre x menos 2. ¿Verdad? Vamos a comenzar con una variante sencilla, donde se sobreentiende que el f de x es el numerador y el g de x viene siendo el denominador. Pocas palabras, al derivar, y' es igual al segundo término. Mire que dice ya, dice g de x. G de x se refiere al segundo término. X menos 2. Por la derivada del primero. Pues la derivada de x más 5, derivada de x es 1 y 5 es 0. Segundo, por la derivada del primero. Menos el primer término, que es x más 5, por la derivada del segundo, que también nos daría 1. ¿Por qué 1? Derivada de x 1, derivada de menos 2, pues 0. Todo dividido entre x menos 2 al cuadrado. ¿Por qué esto al cuadrado? Porque aquí la regla lo dice. Simplemente estamos aplicando en sentido literal lo que dice la regla. Ahí murió la regla de la división. Ahora es pura álgebra. Mire, y' es igual x menos 2 por 1, x menos 2. Mire, 1 por x más 5 es x más 5, pero por menos 1, esto sería menos x menos 5 sobre x menos 2 al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Mire, esta x se va con esta x y menos 2 menos 5 es menos 7.
Conclusión, y' sería negativo 7x menos 2 al cuadrado. Y mire, con esto tenemos resuelto la parte de la división. Técnicamente hemos aplicado las 7 reglas, pero como les decía, cuando la situación se torna peluda cuando, por ejemplo, sea la regla 5 se mezcla con la 7, la 6 con la 7 o 5, 6, 7 se llegan a mezclar. Ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado al momento de aplicar la destreza. Por eso que es importante memorizarse como que si fuese la tabla del 1 esas reglas. Bueno, vamos a hacer un ejemplo en el cual la multiplicación se mezcla con la regla de la cadena. Vamos a borrar todos los ejercicios de acá para que así usted pueda tener un criterio más amplio de cómo es que se obtiene esa derivada. No es a lo loco, sino que uno tiene que identificar en qué parte exacta involucra la regla de la cadena. Es decir, imagínense que yo tengo que y es igual a 2x menos 1 multiplicado por 3x más 4 elevado a la 3. Mire, es un producto, correcto. Entonces la regla de producto dice que el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Pero ¿qué ocurre? Al momento que yo tengo que derivar el segundo término, mire que este es un binomio elevado a un exponente. Entonces tendría que aplicar en ese momento de la derivada la regla número 7. Fíjese bien con cautela. Y', recordemos que esta es la notación de la derivada. Sin perder de vista la regla 5, que es la regla motriz, es decir, el centro de la derivada. Primer término, 2x menos 1 por la derivada del segundo. Y este segundo es el que se va a aplicar regla de la cadena. Entonces, para hacer un poquito en orden, abrimos un corchete, porque vamos a aplicar una regla de la cadena. En sí, puede usar corchete o paréntesis. Personalmente me gusta el corchete para que haya una distinción un poquito más elegante. Mire, regla de la cadena. Bajo el exponente, copio la base, cierro el paréntesis y recuerde que aquí me dice que el exponente le voy a restar un grado. Bueno, ¿cuánto es 3 menos 1? Eso sería 2. Y al final, mire, por la derivada de lo que está adentro del paréntesis. ¿Cuál es la derivada de 3x más 4? Pues ya sabemos a esta altura que sería 3. Mire, pero esto no ha muerto. O sea, recordemos que estamos en medio camino, porque la regla de producto dice primero por la derivada del segundo. Ahí está. Primero por la derivada del segundo. Más el segundo. Mire que este sería 3x más 4 elevado al cubo por la derivada del primero. Este sí, este es sencillo. Derivada de 2x menos 1. Este viene siendo 2. Ahora, ¿qué nos queda? Pues reorganizar. O sea, ahí ya murió la derivada, solo nos queda pues reorganizar este evento. Miren, por ejemplo, estos numeritos. Este 3 puede multiplicar este 3. 3 por 3 sería 9. Y recuerden lo que les mencioné en el problema anterior, que vamos a ordenar siempre desde la expresión más pequeña hasta la más grande. Mire, 3 por 3, 9. El segundo lugar sería 2x menos 1. Y el tercero, 3x más 4 al cuadrado. ¿Lo ven? Más, por el otro extremo, iría el 2, paréntesis, 3x más 4 elevado al cubo. Ahí murió la derivada. Pero siempre hay que tener vista de águila para saber si en una derivada podemos o no simplificar. Y les tengo noticias. Sí se puede simplificar porque si usted se percata, este 3x más 4 se repite con este, ¿cierto? Este está elevado al cuadrado y este estaría elevado al cubo. Entonces, ¿cómo podemos simplificarlo? Pues factorizando. ¿Y cómo se factoriza? Usando el factor común.
o el máximo común divisor, que recuerde que se toma la expresión que se repite, pero a la menor frecuencia. En este caso, pondríamos y', abrimos paréntesis, 3x más 4. Y como este se repite 2 veces y este 3, tomamos el de menor exponente, este igual a 2. Abrimos un corchete para que se mire elegante y recuerde que en el factor común lo que vamos a escribir adentro del corchete es el resultado de dividir toda la expresión original entre el factor común. Es decir, estos tres términos dividido entre este 3x más 4 al cuadrado, este imaginariamente se cancelaría y sobraría 9 paréntesis 2x menos 1. ¿Lo ven? Porque este y este se eliminaron completamente. Más estos dos términos con este. Mire, este está a la 3, este está elevado a la 2, por lo tanto sobraría 1. Entonces voy a colocar el 2, paréntesis, 3x más 4 y cierro el corchete. Obsérvese que ahí se logró factorizar. Y usted preguntará, pero ¿puedo reducir lo que está dentro del corchete? Por supuesto. Podemos aplicar propiedad distributiva, términos semejantes y al final quedaría concluso el problema. Es decir, y' sería igual a 3x más 4 al cuadrado. Abrimos un corchete y mire, 9 por 2 tendríamos 18x, 9 por menos 1 es menos 9, más 2 por 3, 6x y 2 por 4 sería 8. ¿Ok? Obviamente lo que me quede aquí va a ser menor expresión que este. Entonces vamos a escribir esa respuesta primero. Ya podemos usar paréntesis. Mire, 18 más 6 son 24. ¿24 qué? 24x. Y negativo 9 más 8, esto es negativo 1. Mire, primera expresión, 24x menos 1, porque esto es menor considerablemente que paréntesis 3x más 4 al cuadrado. Mire, y con eso tendríamos resuelto este problema que aplica regla de producto, pero en esta situación eh, combinado con regla de la cadena. Entonces es bien importante que nosotros tengamos cuidado en ese tipo de aspectos, ¿no? Muy interesante. Ahora bien, otro ejercicio. Digamos que tenemos esta expresión f de x igual a la raíz cuadrada de x menos 1 sobre x menos 2. Upa, upa. Salieron las raíces. Uy, 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 uy. Y adentro de la raíz, pues tenemos un cociente, una división. O sea que como quien dice, la operación central viene siendo una división. Un consejo. Cada vez que usted tenga raíces, no importa si es una raíz cuadrada, cúbica, cuarta, quinta, etcétera, 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 lo más conveniente es que usted lo escriba en forma exponencial. Si es una raíz cuadrada, entonces sería el polinomio elevado a la 1 medio. Si tenemos una raíz cúbica, el polinomio elevado a la 1/3. Si es una raíz cuarta, el polinomio elevado a la 1/4 y así sucesivamente. En este caso, ahorita no voy a derivar, sino que voy a redescribir esto en forma exponencial. Nótese que no estoy poniendo f', solo estoy colocando f de x, coloco x menos 1 sobre x menos 2 y lo voy a elevar a la 1 medio. ¿Por qué? Porque es la forma exponencial de una raíz cuadrada. Solo vamos a hacer un poquito más grande este uno para no pecar de tacaño en el tamaño, ¿no? Entonces, claro, adentro hay una división, pero esta función está elevada a un exponente. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Que aquí estamos combinando la regla 7 con la regla 6. O sea que voy a aplicar la regla cadena como base, pero al final que me toque por la derivada de lo que está adentro,
tendría que utilizar la regla de la división. Eso es lo interesante del cálculo. Mire, f' de x, observe, regla número 7. Bajo el exponente, copio la base. En este caso, x menos 1, x menos 2. Y el exponente se le resta un grado, es decir, n menos 1. Y si usted resta un medio menos 1, esto nos quedaría negativo un medio. Y aquí viene la última parte, mire, por, ¿qué nos dice acá? La derivada de la función, es decir, la derivada interna, la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Vamos a hacer un corchete para que se mire elegante. ¿Y qué es lo que tengo adentro? Lo que tengo es una división. Entonces ahora ya me olvido de esto y me voy a enfocar en la regla número 6, que es la regla de la división, que nos dice, este es f de x, g de x. Miren, el primero por perdón, el segundo por la derivada del primero, menos el primero por la derivada del segundo, entre el segundo al cuadrado. Miren, el segundo por la derivada del primero, que en este caso sabemos que es 1, menos el primero por la derivada del segundo, en este caso sabemos que es 1, todo sobre el segundo al cuadrado. Y mire, prácticamente aquí tenemos derivada la expresión. Ahora pues simplifiquemos. Otra recomendación, y recuerde que eso lo aprendemos en álgebra, nunca dejar exponentes negativos como respuesta. Entonces, si yo quiero convertir este polinomio en un exponente positivo, simplemente le doy vuelta y nos quedaría un medio paréntesis x menos 2 sobre x menos 1 elevado a la un medio positivo. Usted le da vuelta y el exponente se vuelve positivo. Regla de los exponentes. Abrimos corchete. Mire, x menos 2 por 1, x menos 2. X menos 1 por 1 es x menos 1 por menos 1. Eso sería menos x más 1. Y mire, todo sobre x menos 2 al cuadrado. Y podemos simplificar, claro que sí, mire, esta x se va con esta x y menos 2 más 1, eso es negativo 1. Podemos reordenarlo. Recuerde que el más pequeño es un medio, ¿no? Abrimos corchete y ¿qué nos quedaría? Menos 2 más 1, menos 1. Sobre x menos 2 al cuadrado. Cierro corchete. Y mire que este un medio va distribuido en dos partes. Es decir, x menos 2 a la un medio sobre x menos 1 a la un medio. Voy a poner así para que se note. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque aquí y este elemento se puede simplificar. ¿Por qué? División de potencias de igual base, copia la base y resta los exponentes. Observe, mire, f' de x igual 1 por menos 1 es negativo 1. Mire que de plano coloco el negativo 1 hacia arriba. ¿Por qué? Porque de estos dos, el más grande estaba abajo, ¿no? Entonces copia la base más grande, x menos 2, pero en vez de elevarlo al cuadrado, restamos 2 menos un medio. Recuerde que 2 es lo mismo que haber tenido 4 medios. Si le resta un medio, nos quedaría 3 medios. Y aquí al final sería x menos 1 a la un medio. Y usted preguntará, bueno, ¿y qué pasó con este 2 de acá? Recuerde que simplemente lo ponemos a la par, ¿no? ¿Lo ven? Y al final, pues podemos devolver esos exponentes en forma de una raíz. Y nos quedaría la respuesta de esta forma. Mire, negativo 1 sobre 2 raíz cuadrada, porque todos están divididos entre 2. ¿De quién? X menos 2 al cubo por X menos 1. Y con eso tendríamos la respuesta
de esta regla de la división, que en este caso, pues, se resolvería si estamos hablando de raíces. Pero, ¿qué hubiera pasado si en vez de ser una raíz hubiera sido un exponente cualquiera? Bueno, por ejemplo, digamos aquí tenemos h de x igual a x más 5 al cuadrado sobre x más 3 a la 3. Mire qué hermoso detalle. Y nos piden derivar esto. Pues mire que como cada quien tiene un exponente diferente, pues nos vamos directo a la regla número 6, la división. Pero cuando nos toque derivar, ya sea el numerador y el denominador, tendría que ser regla de la cadena. ¿Cómo así? Mire, h' de x igual. El segundo, x más 3 al cubo, por la derivada del primero. Mire, bajo el 2, pongo el x más 5 aquí, al exponente le resto un grado, y por la derivada interna de esto, que sería 1. Mire, segundo, por la derivada del primero, menos el primero, por la derivada del segundo. Bajo el 3, mire, 3 por x más 3 sería al cuadrado también, porque 3 menos 1 es 2. Segundo por la derivada del primero por la derivada del segundo. Eh, cerramos y multiplicamos por la derivada de x más 3, que es 1. Cerramos todo sobre x más 3 al cubo elevado al cuadrado. Mire, elevado al cuadrado. Y ahí está derivado. Solo que aquí combinamos, bueno, es una división, pero en cada pedazo usamos regla de la cadena. ¿Bien? Entonces, h' de x sería igual, ordenando 2 por 1 es 2, nos queda 2, paréntesis, x más 5 por x más 3 al cubo. Ordenamos esto. Menos la misma historia, mire, 3 por 1 es 3. Y aquí da lo mismo cuál ponga primero, porque como los dos están elevados al cuadrado, pues da igual. Pues ponemos x más 5 al cuadrado por x más 3 elevado al cuadrado. Todo sobre, mire, potencia de potencia. ¿Qué hacemos? Copiamos la base y los exponentes se multiplican. Mire, 3 por 2 sería 6. ¿Ok? Y aquí tenemos el segmento derivado. ¿Podemos simplificarlo? Por supuesto que sí. Podemos sacar factor común. La idea sería tratar de hacer esta expresión lo más corta posible, ¿no? Entonces, h' de x va a ser igual. Mire, el x más 5 se repite acá, pero este es una vez, este dos veces, así que ponemos x más 5. El otro que se repite, x más 3 se repite tres veces y aquí se repite dos veces. Bueno, le vamos a colocar el x más 3, el que se repite dos veces. Abrimos corchete y vamos a colocar lo que nos sobran. Por ejemplo, de estos tres con estos dos, solo sobraría el 2 con el x más 3. ¿Lo ve? Luego viene el menos. Colocamos el 3 y mire estos dos. Con estos dos elementos de aquí, con estos dos, el x más 3 con el x más 3 se van, pero el x más 5 sobraría 1. ¿Sí? Todo sobre, y en vez de poner, y aquí vamos a poner x más 3, pero elevado a la 6. Entonces, como usted puede observar, de esto que se mira enorme, se está haciendo algo más pequeño. Y una cosa bien importante, este x más 3 al cuadrado puede tachar con x más 3 a la 6. ¿Y qué nos quedaría? Mire, h' de x igual x más 5. Abro corchete. El 2, multiplícalo de adentro. 2 por x, 2x.
más 2 por 3 es 6, menos 3x menos 15. Todo sobre x más 3, pero si 6 le quito 2, esto me quedaría 4. Sencillo. Y al final, pues, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, pues, vamos a borrar esta expresión de aquí, ya que no la necesitamos. O sea, tratando de economizar espacio, ¿no? Vamos a continuar aquí arriba. Mire, nos quedaría h' de x igual, paréntesis, x más 5. Podemos abrir paréntesis. 2 menos 3 sería negativo x y 6 menos 15, eso es negativo 9. ¿Ok? Todo sobre, mire, el x más 3 elevado a la 4. ¿Vio? O sea, el 2 le quito 3 es menos x, 6 menos 15 es menos 9. Puede dejar la respuesta así. Ahora, si usted lo quiere ver más caché, más bonito, podemos sacar factor común este signo menos, que varía estos dos positivos, pero colocaríamos la fracción como negativa. Es decir, podemos ponerlo de esta manera para que se vea más estético. Colocamos este signo menos en medio. ¿De dónde sale este signo menos? De menos x menos 9. Y en vez de poner ahora menos x menos 9, ponemos x más 9 porque les arrancamos el signo negativo. Paréntesis, x más 5 y por último, x más 3 a la 4. Y de esta forma tenemos este problema de la división mezclado con regla de la cadena. Bueno, mis estimados estudiantes, espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Si es así, por favor, denle like, suscríbase y no olviden compartir. Pasen feliz noche y les deseo un bonito día. Bye bye.